Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí estamos otra vez. Vamos a seguir explicando esta unidad 7, España entre los años 1902 y 1939. Ya habíamos explicado en el apartado anterior pues los años entre 1902 y 1931, que correspondían al final de la Restauración y a la dictadura de Primo de Rivera. Hoy vamos a ver la Segunda República Española, que va desde 1931 hasta 1936. Para hacer la explicación más sencilla, la hemos dividido en dos etapas. La primera, la proclamación de la República y la Constitución de 1931, y la segunda, las etapas y la evolución política de esta república. Como se trata de un periodo muy importante y muy complejo, vamos a dividirlo en dos vídeos en lugar de solo en uno. Bien, en este primer apartado vamos a estudiar los inicios de esta Segunda República, es decir, su proclamación, en qué momento se inició. Tras ello vamos a ver pues, el primer gobierno que se forma, un gobierno provisional que va a tener como principal objetivo la celebración de unas elecciones y la elaboración de una constitución. De lo último que habíamos hablado en el vídeo anterior fue de estas elecciones del 12 de abril de 1931, durante el reinado de Alfonso XIII. En ellas, las fuerzas republicanas, que si recordáis se habían agrupado todas en el Pacto de San Sebastián, obtuvieron la victoria en 41 de un total de 48 capitales de provincia, es decir, en la inmensísima mayoría, en el 85% de ellas. No obstante, si contamos el total de concejales, la victoria era para las fuerzas favorables a la monarquía, ya que habían ganado en la inmensísima mayoría de las zonas rurales, de los pueblos. Por eso hay gente que hoy en día dice que la instauración de la República fue un golpe de Estado, que se expulsó a Alfonso XIII del trono de forma ilegal, ya que estas elecciones las había ganado la monarquía. Pues mucho cuidado, chicos y chicas, alerta de fake news que van a ser más que habituales en el desarrollo de este tema. Si recordáis bien, las elecciones durante el reinado de Alfonso XIII estaban amañadas. A través de los caciques, a través del pucherazo, se manipulaban las elecciones para conseguir los resultados que quería el gobierno. Pero obviamente en las ciudades más grandes, es decir, en las capitales de provincia, esto es más difícil de controlar. Y esto es lo que reflejan estas elecciones, una victoria aplastante de las fuerzas republicanas en aquellos lugares donde se podía votar de forma más libre. Así que no, la instauración de la República no fue ningún golpe de Estado. Es más, a los pocos días, la gente se lanzó a las calles solicitando la marcha del rey y la proclamación de un Estado republicano. Esta que veis aquí es la bandera tricolor de la República Española, roja, amarilla y morada. En fin, que tanto en las elecciones como en las calles, el pueblo español le dijo al rey algo así como: Alfonso XIII, coge tus cuchillos y vete. Así, el monarca no tuvo más remedio que publicar un comunicado en el que reconocía que no se sentía querido por el pueblo español y que por tanto se marchaba al exilio, se marchaba de España. De esta forma, el 14 de abril de 1931 quedaba proclamada la Segunda República Española. Una vez instaurada la República, se va a crear un gobierno provisional que pues, va a intentar lo antes posible convocar elecciones y elaborar una constitución. Pero también va a empezar a acometer algunas reformas que el pueblo español venía pidiendo desde hacía muchísimos años, como pues la legalidad de todos los partidos políticos y sindicatos. Recordad que durante la dictadura de Primo de Rivera habían estado prohibidos, la amnistía precisamente de los presos, de las personas que habían estado presas durante la dictadura, la jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo, además de otras muchas medidas, destaco solo las más importantes. Sin embargo, desde el principio la República va a tener que hacer frente a numerosos problemas, como por ejemplo la crisis económica que azotaba el mundo desde 1929. O la oposición frontal de la Iglesia Católica, que si recordáis era amiguita de la dictadura. Además, es una institución que a lo largo de la historia siempre se ha situado del lado conservador,
nunca ha aceptado bien los cambios que se iban produciendo en la sociedad y no va a aceptar bien esta transición de la monarquía al sistema republicano. Esta actitud de la Iglesia va a provocar las iras de muchísimos republicanos, sobre todo de izquierdas, que van a atacar a los eclesiásticos, a las iglesias o a los conventos. Y por desgracia van a prender fuego a muchísimos de ellos, haciendo que se pierda un patrimonio artístico absolutamente de valor incalculable. Es uno de los episodios sin duda más oscuros de toda la República y con seguridad el gobierno no supo atajarlo con la firmeza que hubiese sido necesaria. Pero si el conservadurismo se va a oponer a la República, los sectores sociales y políticos situados más a la izquierda tampoco se van a quedar cortos, sobre todo los anarquistas. Estos defendían un proceso revolucionario absolutamente radical, que diese lugar a un modelo de Estado totalmente diferente al que existía en estos momentos. Eso que escuchabais de fondo es el himno de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, recordad, un sindicato anarquista, se llama A las Barricadas y es una de las canciones más famosas de esta época y después de la Guerra Civil. A pesar de todos estos problemas, el gobierno provisional va a convocar elecciones en junio de 1931 y bueno, el resultado, como veis, está muy claro, victoria aplastante de las fuerzas de izquierda. Las derechas, si os fijáis, pues se quedan con muy poquitos escaños, muy poquitos diputados, tan solo 41. Este 119 corresponde a los partidos políticos de centro. Van a ser estas Cortes, este Parlamento, el que se encargue de elaborar la Constitución que ahora mismo vamos a estudiar. También tenemos que decir pues, que a partir de estos momentos la vida política en la República va a ser muy viva. La gente va a participar, va a seguir a sus partidos y políticos y van a sonar muchísimos nombres famosos como estos que tenéis aquí, como Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero, Federica Montseny o Dolores Ibárruri, que es una dirigente comunista que también es más conocida como la Pasionaria. Si os fijáis, la vida política ya no solo va a ser cosa de los hombres, sino también de las mujeres. La Constitución, como podéis ver aquí, fue aprobada el día 9 de diciembre de 1931, y lo cierto es que es una Constitución bastante avanzada. Para empezar, se proclama un Estado aconfesional, es decir, se separa 100% a la Iglesia del Estado. Holy Jesus. Algo que no va a sentar muy bien, obviamente, entre los sectores católicos de la población, que eran muchos. También se va a abordar el problema de los regionalismos. Si recordáis, durante la Restauración y la dictadura, los movimientos nacionalistas se habían reprimido, se habían frenado, se había luchado contra ellos. Y obviamente eso no sentaba bien a los nacionalistas. Ahora, sin embargo, se va a aprobar el llamado Estado Integral, que reconoce que dentro de España hay territorios con diferentes características y que tienen derecho a ser autónomos. Es un sistema similar, podríamos decir, al actual estado de las autonomías. En tercer lugar, y más importante, es una república democrática. Por primera vez en la historia de España, las mujeres van a tener derecho al voto en igualdad de condiciones a los hombres. ¡Ey! Otra vez la alerta de fake news y si os fijáis bien, esta vez por partida doble. Vamos a explicarlo. Hay algunos sectores políticos actuales que defienden que esto que yo os acabo de decir es mentira. Que la mujer por primera vez tuvo derecho a votar en España durante la dictadura de Primo de Rivera. Bien, esto tiene algo de verdad, ya que en 1924 se aprobó un decreto que permitía a las mujeres solteras y emancipadas votar. Ojo, las mujeres casadas no podían votar y como os podréis imaginar eran la inmensísima mayoría de ellas. Pero es que además nunca se celebraron unas elecciones durante la dictadura, así que la primera vez en la historia de España que las mujeres tuvieran derecho todas a ejercer el sufragio fue durante la Segunda República Española, que no se engañen. Pero esta no es la única noticia falsa relativa a este asunto, ya que también hay algunos que dicen que la izquierda votó en contra del sufragio femenino en estos momentos. Vuelve a haber algo de verdad, ya que algunos políticos y políticas de izquierda se manifestaron
en contra de la aprobación de este voto porque pensaban que en unas elecciones el voto de la mujer beneficiaría a la derecha. Y aunque hubo debate al respecto, lo cierto es que la Cámara era inmensamente mayoritaria de izquierda. La derecha tenía 41 diputados, muy poquitos. Así que la aprobación de esta medida fue gracias a partidos políticos de izquierda. Es cierto que hubo muchos diputados que se abstuvieron, pero fueron muy pocos los diputados de izquierda que votaron en contra. El voto en contra fue de los partidos de centro y de los partidos de derecha más conservadores. Así que ya lo sabéis, tenedlo en cuenta, por favor, cuando escuchéis noticias en la televisión o en las redes sociales. Por último, la Constitución reconocía una lista muy amplia de derechos y libertades de los ciudadanos. Y con esta pequeña broma referente a esta magnífica película que se llama Braveheart, terminamos el apartado. Ya sabéis, 4 elementos fundamentales en la Constitución: el Estado confesional, el Estado integral, la democracia y el sufragio universal de todas las personas, y una amplia declaración de derechos y libertades. Como este vídeo es parte de un conjunto de 2, las preguntas clave se encuentran al final del siguiente. Tenéis el enlace en la descripción.